tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 en punto, 23 grados la temperatura en Asunción. Estamos arrancando como cada domingo, cara o cruz por Unicanal. Clary Arias, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge Alberto? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Está ganando Libertad 1-0 a Cerro Porteño en este preciso instante. Qué bien, te felicito. Ese es un dato exclusivamente para contar que estamos en vivo, ¿no? No, estamos y para muy contar en que vivo. está perdiendo Cerro, de paso. Bueno, ya está. Bueno, ¿y qué hay? Nada. Anoche, vos sabés que quiero hacer este comentario socialero, ¿verdad? Si me permitís. Anoche hubo un lindo casamiento en el Centenario. La flor y nata del Paraguay estuvo, pero ¿sabes qué me sorprendió? Que este casamiento logró unir a sectores tan enfrentados. Porque de un lado le vi al expresidenciable Alegre, del otro lado le vi a José Ortiz, le vi a Benigno López, después estaban todos allí en el casamiento, incluido vos. Y vos. Está bien. No, de verdad te digo, me sorprende este país como en el Centenario se encuentran todos y nadie se dice nada. Claro, o sea, entiendo dónde querés llegar. Están todos juntos a la actividad social, pero la política tiene marcadas diferencias. Marcadísimas diferencias, pero me encantó eso, porque además fue, creo que, el casamiento del año, sin dudas. Bueno, ¿algo más? Bueno, no es mi rubro el tema socialero. No, el mío tampoco, pero quería decirlo, Bueno, porque mañana voy a seguir hablando de esto en la radio. Ya no tengo ninguna duda de eso. Bueno, esta noche vamos a tener mano a mano con el ministro de Industria y Comercio, con Gustavo Leite. Vamos a hablar de diferentes temas que tienen que ver con lo que ellos dicen, el posicionamiento del país, de la marca país a nivel internacional, nuevas relaciones comerciales con Taiwán, Brasil, Alemania. Y después, por supuesto, cuál es la lectura que tiene él en relación al tema político. Convengamos que Leite, Clary, siempre se caracterizó durante estos 4 años y medio, casi 5 años ya de este gobierno, de tener una retórica bien marcada. Yo siempre decía, ¿por qué nunca lo pusieron a ver como el vocero que tanto en algún momento se reclamó que debió tener este gobierno? A ver, es difícil hablar, digamos, de él por el aprecio y la cercanía que tenemos hacia él. Pero hay que decir una cosa, este gobierno, el mayor déficit de este gobierno, ya podemos ir comenzando a hacer un análisis de despedida, el mayor déficit de este gobierno siempre fue el comunicar lo que hacía, siempre. Y en el momento más difícil se erigió como vocero del gobierno, pero no vocero del gobierno solamente, sino vocero político de este gobierno. A veces esa posición genera detractores, genera por supuesto críticas, y eso él lo ha sabido sobrellevar básicamente con una tranquilidad pasmosa, porque pues, tiene vuelo propio. Además, hace rato que no veíamos, no solamente en este ministerio, creo que también en otros, después vamos a hacer el análisis, seguramente con el correr de la semana, de un ministro que comienza con un gobierno, es decir, comienza con este gobierno y va a terminar los 5 años de trabajo junto al presidente de la República. Me parece positivo, desde todo punto de vista del trabajo en el Ministerio de Industria y Comercio, salvo algunas, repito, escaramuzas que no eran inherentes al ministerio a raíz de su condición de vocero impectore que tenía este gobierno. Salvo eso, me parece que fue una gestión muy buena. Y en el segundo bloque vamos a hablar con 2 dirigentes del Partido Liberal Radical Auténtico, el senador Fernando Silva Facetti y el diputado Dionisio Amarilla, también senador electo en las últimas elecciones, acerca de qué es lo que pasa dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Llegamos a escuchar voces, posiciones de algunos referentes de ese partido político que están pidiendo la renuncia. Ridículo. La renuncia del presidente Ridículo. Del PLRA. Y por otro lado, que hasta ahora Efraín Alegre insiste en que incluso hoy leía una posición suya de que va a denunciar a 3 personas que se dedican al rubro de las encuestas, porque dice, no vamos a dejar que esto pase, yo haría lo mismo. Quede así a partir de todo lo que ya sabemos que sucedió, lo que decían las encuestas, después la realidad el día de las elecciones fue otra. Pero escuchame una cosa, Alegre sigue siendo el líder más importante de los últimos 5 años en el PLRA.
No porque lo diga Basilisa Vázquez, él se va a ir de como lo dijo Blas Llano. Lo dijo, no solo, claro, la primera que lanzó eso fue Basilisa, pero después cuando lo dijo Blas Llano, yo dije, bueno, estamos hablando no de un dirigente de medio pelo, sino estamos hablando de un dirigente que está prácticamente en el mismo nivel que Efraín. Jorge, se estila generalmente ante una derrota de estas, efectivamente, una renuncia al cargo del presidente del partido. Como hizo Blas cuando perdió unas elecciones. Se estila no solamente acá, sino en otros lugares probablemente, pero convengamos que él no está forzado a hacer eso, a renunciar a la presidencia del PLRA, porque tiene un mandato. Recordemos que el estatuto del PLRA fue modificado y este es el primer mandato de 5 años en el PLRA, así que haciendo cuentas, Alegre tiene que quedarse hasta el 2020, hasta las internas municipales del 2020, así que tiene mucho... Pero vamos a ver qué nos dicen los liberales, porque también una denuncia que no se llegó a retirar en diciembre del año pasado, que tiene que ver con el manejo del aporte del Estado, el subsidio electoral a ese partido político. Estamos hablando de mucho dinero y aparecieron facturas, documentos de que eso no se usó precisamente como establece la ley electoral o como dice la ley, sino se usó para otras cosas. O sea, cuestiones internas de ese partido que tienen que aclarar ellos. Obviamente. ¿Quiénes van a estar, me dijiste? Fernando Silva Facetti, senador, y el diputado Dionisio Amarillo. Pero los dos son, los dos ahora están en el llanismo. Dionisio creo que no. Yo creo que está cada vez más cerca. Bueno, pues Dionisio está más... Tiene su propio movimiento, claro, y cosa de paso. Bueno, pero interesante va a estar la noche. Y el último bloque con... Hay un bloque más. Hay un bloque más. Vamos a hablar con Juan Ernesto Villamayor. Fue la noticia la semana pasada cuando en un almuerzo en la Asociación Rural del Paraguay, el presidente electo Mario Abdo Benítez anuncia y lo confirma que va a ser el próximo ministro del Interior. No era, digamos, una gran sorpresa para nosotros que trabajamos en los medios. Siempre se habló del círculo áulico de Mario Abdo Benítez, presidente electo, y uno de ellos, sin dudas, es miembro de ese círculo áulico, Juan Ernesto Villamayor, alias Juancho. Claro, que algunos dicen, más allá de hablar puntualmente sobre cuestiones de estrategia, como pide la RP, la reorganización de la Fuerza de Tarea Conjunta, él va a tener también una posición de involucrarse en el tema político, principalmente. Esperemos que le podamos hacer buenas preguntas a Juancho Villamayor. Eso vamos a hacer. Mariana Pineda, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Jorge, ¿cómo estás? Un saludo también a Clary y a nuestro entrevistado que ya está aquí presente. Me encanta cómo Clary así como que se sorprende de los temas que vamos a desarrollar. Sí, porque nadie me avisa nada. No, ¿cómo que no? O sea, viene así tipo de sorpresa. Sí, pero son buenas sorpresas. Ah, bueno, qué genial. Vamos a presentar un informe de lo que ya ustedes adelantaban. El señor Gustavo Leite Gusin, que está efectivamente al frente del Ministerio de Industria y Comercio desde el inicio mismo del gobierno de Horacio Cartes en 2013. Y a casi 5 años de gestión, repasemos algunos números, las cifras oficiales de lo que es la gestión tanto en industria como en comercio, exportación y otros ítems que competen a su cartera. Gustavo Leite Gusinki está al frente del Ministerio de Industria y Comercio desde el inicio del gobierno de Horacio Cartes en 2013, y su figura cobró protagonismo político en diferentes momentos, lo que hizo que su nombre incluso figurara entre los posibles candidatos del oficialismo a la presidencia luego del fracaso de la enmienda para la reelección. A casi 5 años de gestión al frente del Ministerio de Industria y Comercio, Leite destaca que de 2013 a 2017, Paraguay exportó 29.000 millones de dólares, lo que marca un crecimiento de 10.000 millones de dólares más en comparación a los 19.000 millones de dólares que fueron exportados de 2008 a 2012. Además, según el reporte oficial, el 68% de lo exportado como alimento en 2012 eran granos, mientras que en 2017 solo el 49% correspondió a granos exportados, lo que indica, a su vez, un crecimiento de la industrialización local. Según el ministro, durante el actual gobierno se han abierto 20 nuevos mercados y el sector agroecológico pasó de exportar 300 millones de dólares de 2008 a 2012 a exportar 550 millones de dólares entre 2013 y 2017, lo cual reflejaría además la integración de la pequeña agricultura familiar a la cadena del mercado internacional.
Por otra parte, el Producto Interno Bruto Industrial de Paraguay creció 10% el año pasado, en tanto que en 2013 habría crecido un 2%, y según estimaciones de Gustavo Leite, se espera cuadruplicar las exportaciones de manufactura para fines de este año. De ser así, Paraguay pasaría de exportar 150 millones de dólares a casi 600 millones de dólares. En materia de inversiones, Paraguay ha tenido un crecimiento de 4 puntos en el PIB en el componente de inversión, incluida la infraestructura pública, pasando así de 18 a 22% del PIB en 2017 según la fuente oficial. Si bien desde diversos sectores cuestionan la falta de inversiones en el país, a criterio del titular de Industria y Comercio es importante destacar que el 50% de las nuevas inversiones concretadas durante el presente gobierno corresponde a capital paraguayo, lo cual refleja además una situación creciente de la economía local. Y el sondeo que ya está publicado en Twitter tiene que ver probablemente con uno de los ejes emblemáticos, una de las banderas que constantemente escuchamos en el discurso del ministro de Industria y Comercio, y es la famosa marca país. ¿Considerás vos que durante este gobierno se logró posicionar la marca país a nivel internacional, sí o no? La consulta, como ya ven ahí, está publicada en nuestra cuenta en Twitter. La cuenta es @caraocruzpy y el hashtag o etiqueta para los comentarios es COCPY. Muchas gracias, Mariana. Ministro Gustavo Leite, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Gracias por la invitación, una vez más. ¿Te considerás el vocero del gobierno oficial, no oficial, pero fuiste el que más dio la cara, el que más, a la percepción, se jugó y que tuvo una posición así bien lanzada, jugada en varios temas, no solamente lo que hacen relación a tu gestión, ministro, al frente del Ministerio de Industria, sino en general, defendiendo, jugándote por este gobierno? Es que si vas a honrar la confianza que te da un presidente, que de hecho les digo, estoy muy orgulloso de haber trabajado con él en su gabinete. Cuando yo voy por el mundo, porque yo viajé mucho por el mundo sabe que por primera vez en la historia hay un presidente de Paraguay que no robó, que no metió plata del Estado en su bolsillo. Es Vox Populi fuera de Paraguay y en gran parte de Paraguay también. Entonces está en mi ADN, yo no soy introvertido. Cuando me preguntan cosas yo respondo, cuando me atacan les respondo con la verdad, y algunos que me atacaron y ligaron verdades no les gustó mucho y nunca más me llamaron. Colega tuyo no me llaman nunca más, pero es así. Cuando entras en actividad pública tenés que entender que sos escrutinado todo el día por buenos, malos, los que quieren y los que no quieren que te vaya bien, y vos tenés que asumir ese rol. Yo no me considero un vocero del gobierno, pero he tenido que salir a explicar cosas fundamentales. Han habido cambios trascendentales en este gobierno. Hemos cambiado el mapa de los combustibles. Le estamos ahorrando 150 millones de dólares por año a Paraguay. A tu bolsillo, al de Clary, al de Mariana, a todos los que usan auto y moto. No es menor. Hemos hecho cambios trascendentales en ciertos temas que han sido polémicos. Y claro que fueron polémicos, pero salió ganando la gente. La instrucción del presidente siempre ha sido: el Santo Padre, mira que Horacio lo tiene al Santo Padre como su guía, me dice siempre: tocar a la gente, hacer cosas para la gente. Entonces, yo creo que a este gobierno hay que mirarlo con números, porque si vamos por subjetividades, le preguntas a Alegre, que acaba de perder una elección y te va a seguir siendo el peor gobierno de la historia. Si miras los números, vos ves que hay cosas que siempre se hicieron. Los gobiernos siempre hicieron viviendas para la gente que no tenía casa y que son pobres. ¿Cómo un gobierno hace 1000% más que el anterior? El gobierno anterior entregó 3000 casas. Nosotros vamos a entregar 30.000 casas. Y vamos a dejar 10.000 funcionando para que las entregue ya el próximo gobierno. Pregunto, si hay 70% más de familias pobres que reciben Tecoponá, es un número. Si hay 100% más de adultos mayores que reciben su platita a fin de mes, que son pobres, que por lo menos puedan comer dignamente, sin haber subido impuestos. Si hay una nueva imagen de Paraguay, discúlpenme que yo les critique, pero no es una crítica. Esa encuesta la tienen que hacer fuera de Paraguay, porque el de afuera es el que sabe si cambió o no cambió la percepción de Paraguay. El de adentro puede creer o no, pero yo les garantizo, el Paraguay no tenía imagen. Si teníamos era negativa. Hoy tiene una imagen positiva en los círculos que nos interesan.
porque no hemos hecho una campaña masiva, hemos hecho una campaña dirigida. Era yo con mi maletín, a veces el presidente, a veces otro colega del gabinete, contando lo que estamos haciendo en Paraguay. Y Paraguay hoy tiene una percepción, a ver, te digo yo, la Federación de Industria del Estado de San Pablo, ¿es o no la más importante de América Latina? Sí. Le da una medalla al presidente Cartes. ¿Cuándo vos viste que vengan los brasileños a premiarle a los paraguayos? Quiere decir que, a ver, yo voy y escucho en los foros, países importantes como Brasil tienen estamentos empresariales importantes. Dice, ¿cómo nos gustaría un modelo de desarrollo como el que instaló el presidente Cartes? Motores fuertes en la economía, 4 motores, alimentos para el mundo, fábrica de la región, centro del centro que no tiene mar y ahora industria forestal. También quiero aclarar, ese documental que pusieron al comienzo es muy preciso, salvo una cosa. Nosotros aumentamos a 29 mil millones de dólares las exportaciones solo de alimentos. Hay otras exportaciones que suman más. Pero hemos hecho un trabajo con el Paraguay en el corazón. Claro que faltan muchas cosas, pero si empezamos a mirar números, discúlpenme, seguramente mañana me van a masacrar en las redes sociales, desde el advenimiento de la democracia no ha habido un gobierno que pueda mostrar estos resultados tangibles, medibles, hasta yo diría auditables. Y hablando de números, ministro Leite, para comparar quinquenios, dejando de lado, digamos, el cambio de gobierno abrupto de 2012, el quinquenio 2008-2013, comparado 2013-2018, la inversión extranjera en Paraguay, ¿ha crecido y en qué horizontes ha crecido? ¿Hacia Estados Unidos, Argentina, Brasil? La inversión extranjera directa se mide a través de plata nueva que ingresa, menos dividendos que salen, menos repago de los créditos para esa inversión. Y eso genera un stock. El stock de inversión extranjera directa cuando asume el presidente Cartes era más o menos 4.200 millones de dólares. Hoy es 5.600 millones de dólares al cierre del 2016. Quiere decir que en un periodo de 3 años hemos aumentado el stock de inversión extranjera directa por lo menos en 1.400 millones de dólares. Y podría ser más. Al acabar del quinquenio. Y va a ser más porque hay ciertas cosas que no se registran. Eso es lo registrado, pero eso se registra más o menos bien porque ya nadie hoy trae plata en maletines. La plata se gira a través de los bancos. Entonces el Banco Central tiene el registro de lo que ingresa, también tiene el registro de lo que sale en dividendos y repago de crédito. Pero eso es una buena medida. Y la otra cosa que decía el documental, y yo me precio de que logramos confianza del empresariado. Si el 50% de la nueva inversión en Paraguay es paraguaya, eso es un buen dato. Nosotros no podemos pretender que vengan extranjeros a invertir en nuestra casa si nosotros no invertimos. Hoy me encontré con un empresario muy importante del sector industrial y me dijo, le pregunté qué tal, cómo ven el país que dejamos. Y me dice, la economía funciona, Gerard. Yo crecí mis ventas del 2016 al 2017 32% en el primer cuatrimestre y ahora cerré 44% más de ventas. Y es una persona que se dedica a productos de higiene, higiene de la casa, higiene de las personas, no es productos para ricos, productos para todos. Los shopping están llenos, el consumo de combustible entre 2013 a 2018 va a haber crecido 55% en litros consumidos, nadie compra nafta para derramar. El consumo de cemento crece al 12% por año, el consumo de electricidad crece al 8% por año. Y yo escuchaba al señor alegremente en su campaña decir, vamos a usar la energía para industrializarnos. Es precisamente lo que hemos hecho. Es precisamente lo que hemos hecho. Hemos cambiado los modelos faraónicos, volaterápicos, del Río Tinto que iba a venir a invertir, a muchas fábricas que generan N empleos y han creado N empleos en sectores que utilizan la electricidad para convertir tela en camisa, para convertir cuero en zapatos. Y si vos te pones a pensar que el desempleo urbano era 7,5 cuando asumimos y es 7,6 cuando nos vamos, pero el subempleo bajó 4%, quiere decir que los 70 o 80 mil jóvenes que entraron todos los años al mercado de trabajo consiguieron trabajo. Entonces hay que mirar los números como son. Después nos van a criticar, van a decir que somos lindos, feos, Argele, Cartes no habla, Leite. Los números mandan, claro, los números van a mandar. Yo coincido, siempre digo que la manera más objetiva que se tiene a mano para medir resultados, como te preguntaba, Clary, gobierno anterior versus gobierno
actual, por supuesto que son los números, pero acá es cuando te dicen, esos números son fríos. De hecho, la carta que enviaba la semana pasada la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde, el presidente Cartes, hablaba y felicitaba por logros, inclusive desde el punto de vista de la economía, se habla de la macroeconomía, y cuando uno sostiene esto, lo primero que te dicen, claro, pero no te dicen, no llega eso a la gente, en el día a día, circulante, y ahí es cuando uno dice, me encantan los números, y podés comparar, ¿verdad? Y ¿qué es lo que se tiene? ¿Cuál es el siguiente paso entonces para que eso chorree, permee Yo creo que tenemos que nosotros entonces sincerarnos y decir, estamos buscando un presidente que convierta a Paraguay, que tiene hoy 26% de pobreza, tenía 31 cuando asumió el presidente Cartes, que tiene 4 y algo por ciento de pobreza extrema, tenía 7 cuando asumió el presidente Cartes. Si esos números son reales, y lo son, quiere decir que le llegó a más gente. Entonces necesitamos nosotros de ahora en adelante decir, queremos un presidente que nos convierta de Paraguay 26% de pobreza a Finlandia 1% de pobreza en 5 años. Y no se puede, no se puede. Nosotros venimos bajando, venimos haciendo un trabajo. Tuvimos un hipo con el gobierno de Lugo que la gente nos miró medio con recelo. Ahora reencauzamos el barco. Mirá Taiwán, mirá Corea, los modelos que nosotros podemos ser. Nunca vamos a ser Brasil, nunca vamos a ser Estados Unidos, no vamos a ser nunca una potencia mundial por tamaño como Rusia. Nosotros vamos a ser siempre un prototipo de país ultra eficiente, ultra competitivo. ¿Qué hicieron? 25 o 30 años se fueron adelante con un modelo. Discutían en las elecciones quién iba a dirigir el autobús, pero no el rumbo del autobús. Por eso que el resultado de estas elecciones para mí es muy bueno. Porque le ganamos a ese matrimonio de, no sé, Alegre es un liberal socialista, algo que no sé si existe, pero es. Entonces nosotros íbamos de vuelta a un escenario de ingobernabilidad. Nosotros ya tenemos un escenario de incertidumbre. No sé, pero de gobernabilidad. ¿Vos creés que los zurdos no iban a ser los primeros en conspirar a Alegre después de unos 2 años de gobierno? Entonces nosotros hoy tenemos un escenario de un partido colorado que llegó a su tope electoral, en mi humilde opinión, y que va a hacer que esto siga. Marito se comprometió, como tiene que ser un estadista, a no tocar lo que funciona y retocar lo que no funciona. Y eso es lo que necesitamos en Paraguay. Pero el modelo es libre mercado. El modelo es darle oportunidad al que no tiene para que llegue. El modelo no es sacarle al que tiene para darle alegremente por razones políticas al que no tiene. Y eso está comprobado. Mira Venezuela. Mira Argentina lo que está pasando. Macri tratando de arreglar el entuerto que le dejó Kirchner y está por explotar Argentina. A ver, ministro Leite, qué interesante lo de Argentina, pero vamos a dejar para después. Por fortuna esta charla va a ser larga. Quiero ir ítem por ítem. Petropar durante demasiado tiempo fue, ¿cómo decirlo?, la caja de los corruptos. Y a pesar de la crítica, creo que con sesgo de muchos medios de comunicación, hizo esta cadena de estaciones de servicios para golpear claramente a un poder económico que podría ser hasta un cártel en Paraguay, ¿verdad? Que son los dueños de los emblemas. Sale Petropar y con mucho éxito hace sus estaciones de servicio. ¿Vos crees que Marito va a proseguir con esta idea de ustedes, de Industria y Comercio? No sé, él es presidente electo legítimo, tiene la legitimidad como para encarar eso u otras alternativas, pero qué bueno que tocaste Petropar, quebrada. La recibimos con patrimonio negativo en el sector privado es quiebra. Si no hubiera sido una empresa pública estaba quebrada, llamada a quiebra. Le dimos vuelta, hoy tiene un patrimonio positivo de casi 60 millones de dólares, tiene ganancias acumuladas de más de 70 millones de dólares desde que hicimos esta. Le dimos una red de 150 estaciones de servicio. Estoy leyendo por ahí que Petrobras Paraguay, que tiene 220 estaciones de servicio, se va a vender en 300 millones de dólares. Y ya se vendió, ¿qué sabes? Y no sé, pero da igual, no, es un ya tema sabes. privado. No, se comenta que ya está, pero no importa eso. Ojalá se venda y ojalá sean unos paraguayos los que la compren. Pero si es cierto que Petrobras, con 220 estaciones, que en promedio venden menos que Petropar, entonces Petropar con 150 estaciones debe valer aproximadamente entre 150 y 200 millones de dólares adicionales que no tenía.
O sea, no solamente le bajamos el combustible a los paraguayos, no solamente transparentamos las operaciones, no solamente dimos vuelta a una empresa que estaba quebrada, sino que le agregamos un valor de casi 150 a 200 millones de dólares, algo que no había. Entonces, creo que es lo que hay que hacer. Las administraciones tienen que ser transparentes. Hoy tenemos un diésel que es 600 guaraníes más barato que el más barato de la región. Y es el mismo diésel común que antes era premium. Hoy nuestro diésel común es el premium de hace 5 años. ¿Y quién gana? La gente, hermano. Ese es un ítem ecológico interesante. No, sí, lo ecológico es muy interesante. Pero el bolsillo es bolsillo. Si vos antes lo que costaba 7.300 guaraníes, comprás por 4.690 y es la misma calidad, ¿cumplió o no cumplió el gobierno con la gente? Claro que cumplió. Ahora, en relación a, acá me está un colega me dice, ¿considerás que la figura, la herramienta que se aprobó al inicio de este gobierno, la alianza público-privada, la famosa APP, fue un fracaso? Y depende cómo lo mires. Los países, a ver, era nueva para Paraguay. Los países que la implementaron como Uruguay, Chile, se llevaron 7, 8, 10 años en hacer su primer proyecto. Nosotros está en andamiaje el primero y está en discusión el segundo, que es el tema del aeropuerto. La herramienta es buena, no se puede negar. A ver, yo creo que hace 2 años, un julio, no sé si fue julio de 2016, creo que fue, el presidente Cartes va al Congreso y hace su informe y dice, señores, Paraguay necesita invertir 21.000 millones de dólares en infraestructura para ser el país más competitivo y mantenernos. ¿Sacamos eso de salud y educación o le damos al sector privado para que lo haga? Y entonces la respuesta se cae de madura. Si nosotros queremos ser ese país que merecemos ser, educado, sano, y las obras de infraestructura tienen que ir cada vez más al capital privado y el capital del Estado, la plata del Estado, ir más a las inversiones sociales, a las que van a redundar en mejores ciudadanos sanos y educados. Ahora, te pongo el ejemplo del proyecto ampliación Ruta 2 y Ruta 7 hasta Caguazú, que hasta ahora no consigue financiación, no sé si local y hasta internacional. Estamos hablando de la alianza público-privada. O sea, y te insisto en la pregunta de Torres. O sea, fracaso, medio fracaso, si querés un término medio, ¿verdad? Pero depende, porque el análisis ahí siempre ha sido muy ligero, ha sido sobre los intereses de que el gobierno no tenga éxito. La guerra ha sido tiroteen para que no tenga. A ver, ese mismo proyecto, por el BID, el Banco Mundial o cualquiera, que son herramientas fabulosas, te van a dar la plata, pero te van a cobrar casi un 20% de consultorías. Entonces la tasa que es 3 termina siendo 4,5 y 5 y 6. Y claro que va a ser más cara la tasa que por los organismos multilaterales. Pero ¿qué obra es necesaria? Esa obra es necesaria. No hay obra más cara que la que no se tiene. Entonces, si vos en un concurso internacional adquirís una obra que tiene una tasa de retorno, que genera una tasa de interés, que es la que hay para Paraguay hoy, y bueno, esa es la que hay. La otra es no hacemos nomás, y que se siga jodiendo la gente, y que en vez de 5 horas como era hace 6 años, ahora se traiga 6 horas hacia el este, y si no hacemos la hora se va a traer 7 o 8. Entonces, la gente tiene que venir primero. Yo tuve discusiones amigables con mis colegas del equipo económico. Recuerdo que el ministro de Planificación quería hacer un estudio de factibilidad sobre la ruta Carmelo Peralta al Chaco Central. Y le dije, si se hubiera hecho un estudio de factibilidad sobre la ruta tras Chaco, no se hubiera hecho nunca. Las rutas tienen circunstancias geopolíticas. Los costos de la ruta a veces tienen que cerrarse el ojo y hacer sin que eso genere corrupción. No estoy hablando de corrupción, estoy hablando que a veces no podemos obtener las tasas por el lado privado que se obtienen por el lado de las multilaterales. Pero mientras esperamos a las multilaterales, el país pierde competitividad, entonces también hay que hacer la obra. Sí, a ver, hay obras que llamaron mucho la atención, por ejemplo, en ciertos factores. Densidad poblacional, por ejemplo. Cruce Bellavista Norte con Bellavista Norte, por ejemplo. No sé cuántas personas vivirán en esa ruta. Es un corredor de exportación. La gente no entiende que nuestro negocio es estar en el centro y hacer que San Pablo y Antofagasta pasen por Paraguay, sí, y que todo el comercio de Brasil y de Bolivia pasen por los puertos de Paraguay, y hay marineros paraguayos y estaciones de servicio de paraguayos y puestos de comida de paraguayos y vendedoras de yuyo para que se van a beneficiar. ¿O acaso Holanda y Bélgica no viven del paso del comercio de sus puertos hacia Europa y de Europa hacia el mundo? Nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos posición central, no tenemos mar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a llorar como antes o vamos a hacer lo que hicimos? Que todo pase por Paraguay. Y en eso estamos invirtiendo, es lo que hay que hacer. Bueno, tenemos que hacer una pausa, a la vuelta seguimos dialogando. Acá tuve un par de preguntas, sí, le vamos a preguntar otras cosas también al ministro
de Industria y Comercio, que tiene que ver con todo esto que se está publicando en algunos medios ahora y que dice, nos preguntan si daña la imagen país. Pero vamos a preguntarle eso y vamos a escuchar su respuesta a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Continuamos haciendo Cara Cruz y es momento de ver cómo va hasta este momento el sondeo publicado en Twitter acerca del posicionamiento de la famosa marca país, que bien lo decía el ministro, quizás debamos hacerlo afuera. Bueno, Twitter puede tener seguidores internacionales, pero esta es la percepción de los paraguayos. Creen que durante este gobierno se logró posicionar la marca país a nivel internacional y el 57% considera que sí se ha logrado y un 43% que no. Pueden seguir respondiendo, el sondeo permanece abierto y también pueden utilizar la etiqueta que está en pantalla, COCPY, para enviar sus comentarios o consultas para el ministro Gustavo Leite, y aquí los compañeros van a tratar de hacérselas llegar también. Acá, ministro del sector del combustible, por supuesto no voy a decir quién, me dice intervenir, y esto yo siempre quise preguntarte, con Petropar, ya que mencionaste los logros, el tema el otro día le hizo una nota a Eddie Jara, me hablaba que creo que tiene en caja algo así como $200 millones, independientemente a cómo esté la deuda con PDVSA, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué Petropar tiene que entrar como un operador y no simplemente como un observador haciendo que se cumpla la ley? ¿Por qué entra al mercado como un competidor más y como un operador? Porque ese es su rol legal, es una empresa de combustible. No es un ente regulador. Es una empresa que siempre vendió combustible, pero casualmente este gobierno dice, espera un poco, ¿dónde está el margen? ¿Está en la importación o está en el retail? En el retail, y somos unos tremendos pelotudos que hace 50 años que no estamos trabajando. ¿Dónde está el margen? La empresa política, y ¿dónde está el margen? Entonces yo creo que han habido cambios sustanciales allí. Me olvidé decirte que esas estaciones de servicio nuevas de Petropar generaron inversiones privadas, porque no se hicieron. 4 nomás son nuevas de Petropar, las otras son del sector privado que invirtió más de 100 palos verdes, o sea, también generó inversión. Entonces, lo que nadie te dice ya es que solamente el diésel común hoy está sujeto a que Petropar importe el 36%, el resto es libre. Pueden importar, siempre pudieron importar las naftas y el diésel premium, nunca hubo intervención. Lo que no había era competencia real. Petropar forzó la competencia real por peso de bajar los precios, porque Petropar cuando iniciamos tenía 9 estaciones de servicio. Ahora Petropar va a ser un regulador real del mercado con 150 estaciones de servicio. ¿Cómo iba a regular el mercado la estación de Villa Lisa para alguien que vive en Capiatá? Pero allá hay en Capiatá, ahora ya hay en Luque, ahora ya hay en San Lorenzo, Ciudad del Este. Ahora es un regulador real, ahora es un jugador fuerte del mercado. Y le dijimos siempre, estas medidas van hasta el 14 de agosto del 2018. Nosotros creemos que si ahora se libera, Petropar es un jugador más y va a ganar mucha plata y no va a tener que depender más de hacerle perder cuando las cosas van mal. Y si gana, bueno, gana de vez en cuando. No, ahora va a ganar plata siempre. Ministro Leite, mencionaste unos números con respecto a el descenso de los porcentajes del subempleo y un aumento ínfimo, digamos, del desempleo urbano. Con respecto a la calidad del empleo, Paraguay, yo creo que desde los tiempos que vos estabas en Pro Paraguay ya, digamos, fue atractivo para las empresas que vienen bajo el régimen de maquila. Ahora, ¿es posible que para el próximo quinquenio podamos mejorar la calidad de ese empleo? Está bueno que, digamos, la gente tenga seguro social, un sueldo mínimo, que salga del subempleo, pero ¿puede haber algo más allá de la maquila con respecto a la generación de empleos de inversión extranjera? Es que hay algo más allá de la maquila. La maquila es una herramienta fantástica para gente que tiene poca capacitación, porque es mano de obra intensiva. Tampoco nos vamos a olvidar de la gente que no tuvo capacitación, no es su culpa. Hay que enmendar los errores. La maquila explotó en el buen sentido bajo Cartes. Si había 4.500 empleos y 16.000, y si habían 140 millones de exportaciones, y te digo más, nos quedamos cortos, vamos a cerrar con 700 este año. Quiere decir que funciona. Bajo ese régimen. Bajo ese régimen solamente. Pero la maquila es el 4% de las exportaciones de Paraguay, no es. Pero es muy bueno, pues genera mucho empleo y usa electricidad para generar empleo.
Entonces eso sirve. Pero acá tenemos que ir a algo más grande. Paraguay, yo creo que lo que dejamos hoy es un modelo de desarrollo basado en esos 4 motores que le dije. Porque nos hubiera gustado tener un modelo de desarrollo tipo Israel basado en los cerebros que no tenemos. Hicimos un modelo de acá al 2030 para que incluya más gente basado en lo que sí tenemos. Tenemos capacidad de producir alimentos y sabemos producir alimentos. Tenemos 2 vecinos que ya están en un estadio de desarrollo superior y necesitan alimentarse de Asia y le decimos, veníamos a hacer juntos en Paraguay, ¿para qué le voy a comprar a los chinos? Entonces yo no te jodo, no te quito empleo. Y esa es la agenda que instalamos con Brasil. Le cambiamos el mapa a Brasil con Paraguay. Antes era, dame una cupo para contrabandearte, ahora veníamos a ser socios. Cambió la película. ¿Y cómo se genera entonces, ministro, digamos, esa transferencia de conocimiento para las próximas décadas? Con lo que se instaló, que no se hizo desde que se fue Carlos Antonio López, que es mandar los más brillantes de Paraguay, pagados por el Estado, con compromiso de volver y trabajar 5 años en Paraguay a las mejores universidades del mundo. 1.200 jóvenes, de 0 en 150 años, en 5 años enviamos 1.200 jóvenes. Creo que el futuro presidente ya dijo que eso no se va a tocar y me parece una medida fantástica. ¿Qué hizo Carlos Antonio López en su momento? Mandó a los más brillantes a las mejores universidades del mundo. Lo único que nosotros le pusimos un corsé y dijimos, no más abogados, no más economistas, ciencia y tecnología. Y ahora vamos a inaugurar todavía este año la Universidad Tecnológica Paraguay-Taiwán, que es una universidad con estándares de Asia para formar ingenieros electrónicos, electromecánicos, mecatrónicos que hablen inglés en Paraguay. Y ahí vamos a preparar para la nueva ola. Pero si vos te pones a pensar que se habla siempre de la calidad de la educación universitaria, ¿cómo vas a reformar la educación universitaria sin profesores? Estos chicos, jóvenes que se fueron y son másteres en ciencia y tecnología, son potencialmente 1.200 nuevos profesores universitarios que van a pensar diferente y a lo mejor van a tener unos choques generacionales con los profesores actuales. No importa, hay que integrarlos a todos y Paraguay tiene destino de grandeza. Las naciones, yo miro Taiwán. Taiwán pasó de economía agrícola a economía industrial a economía del conocimiento. Paraguay, este gobierno va a ser recordado porque es el gobierno que desató la revolución industrial de Paraguay y creó las condiciones para la economía del conocimiento en 2030. Ahora, ministro, este tema que tiene que ver con esto que saltó la semana pasada, que algunos se rasgan las vestiduras en relación al caso Messer, famoso caso Messer, que acá me bombardea, me dice preguntarle caso Messer. Ustedes hablaron con el presidente en el sentido de que esto nos perjudica, nos afecta, estamos sobredimensionamos, es para estar así alarmados como algunos presentan esta historia de un brasileño que viene haciendo inversiones y que por lo visto estaba metido en cuestiones no tan claras. Y es un caso con la justicia. Yo digo, Santula me llamó 3 veces el viernes, me entrevistaron de todos los lados, Coquito me llamó también a hablar del caso y le dije, mira, el presidente Cartes no niega su relación de amistad con este señor. Los amigos no se niegan, son nuestros amigos con sus cosas buenas y sus cosas malas. He visto más de 1000 fotos de Acero Sucolillo con Nicolás Leo y no veo que sea una pérdida de imagen para Paraguay, que el dueño de los medios más importantes de Paraguay sea amigo de un tipo, está procesado por el tema de FIFA. Entonces, tenemos que bancar a nuestros amigos con lo que son. Sería grave, sí, si esto hiciera que la justicia de Paraguay no actuara, pero la justicia no está bajo el Ejecutivo, ¿eh? Entonces, hay que mirar las cosas como son y no hacer más ruido de lo que es. Mirá vos que hoy se habla en Estados Unidos de que se desdice el presidente Trump de su relación con una señora que hacía videos porno y afecta la imagen de Estados Unidos. Y no sé si afecta, pero el país sigue. Paraguay es más fuerte que el chisme de si Messer, si esto o el otro. Paraguay es fuerte, es grande. Nosotros tenemos que dejar los chismeríos, juzgar por lo que es y seguir trabajando. Nosotros no vamos a salir adelante y ser el país que merecemos ser de chisme. Vamos a salir si trabajamos. ¿Te decís chisme el caso Messer en qué sentido? Porque hay una orden de y hay que cumplirla, hay que cumplirla. Las órdenes de la justicia, a diferencia de algunos que decían que no, que cuando la corte no me gusta lo que dice voy a no cumplir porque no, hay que cumplir. Las órdenes de la justicia después se discute, después si no te gusta o si falló mal el juez o si hizo mal la corte, y hay mecanismos también para eso.
Pero la regla número 1 en las repúblicas serias es, el juez dice, agárrele a fulano, hay que agarrarle. No, eso no se discute. Ahora, lo que te preguntaba, esto ustedes, la percepción que tienen cuando varios medios insisten todos los días, tapa el hermano del presidente, entre comillas, esto se va a generar un impacto, no sé si positivo, cuando estamos hablando del mayor escándalo de corrupción en América Latina. Yo estuve contando el año pasado las tapas negativas que se comió nuestro gobierno. Y creo que nos habremos comido, vino a veces última hora, ¿verdad? Pues son los que te tiran con todo. Hay 365 días por 2 y nos habremos comido 600 tapas negativas. Pero por otro lado, ligamos 97 editoriales positivos en la prensa internacional. Saca tus conclusiones si esto va a tener o no repercusión afuera. Es un caso de los brasileros. 40, no sé, 50 personas en el caso, no es Messer. Claro. Es Messer y 50 más. Bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero mañana Juan González se va a levantar a las 5 de la mañana y se va a laburar. Y la justicia tiene que hacer su trabajo. O sea, desde afuera nos miran mejor. Ya dijiste eso, ¿verdad? Porque uno cuando lee esos periódicos, la prensa, algunos dicen publinota, ¿verdad? Pero hay otras que efectivamente no lo son, pero hacen y ven con muy buenos ojos lo que pasa acá, ¿verdad? Entonces yo digo, y es muy difícil, nos autoboicoteamos nosotros. Yo creo que somos muy duros nosotros ya, creo que Sarmiento definió al Paraguay como una jauría de lobos que nos comemos entre nosotros. Nosotros tenemos que dirimir nuestras cosas cada 5 años en las elecciones. Yo te dije, tenemos que ponernos de acuerdo en el modelo de desarrollo. Creo que el modelo de desarrollo humildemente el que nosotros establecimos. Bueno, necesitamos un partido liberal fuerte, necesitamos un partido colorado fuerte. Mirá lo que pasa en los países que degeneran su democracia a partir de puchitos y puchitos. Le costó a Brasil la corrupción institucionalizada más importante de la historia de la humanidad. Nosotros las democracias fuertes son republicanos y demócratas en Estados Unidos, conservadores y laboristas en Gran Bretaña. El Partido Colorado y el Partido Liberal tienen que fortalecerse en Paraguay a partir de renovarse, de tener figuras nuevas. Y yo te digo más, el día que caiga el EPP, porque va a caer, es una cuestión de tiempo, se va a la zurda también. Se va a la zurda también. Entonces, se va a la zurda porque van a quedar expuestos a todas las cosas que nunca pudieron sostener. Paraguay necesita de los paraguayos que queremos trabajar. Si hay partidos que tienen más de 100 años y sobrevivieron, quiere decir que algo hicieron. Tienen errores, tienen problemas. Paraguay necesita una democracia fuerte basada en sus 2 partidos tradicionales fuertes. Agotaste el tema, sí. Messer. Bueno, hablando de proyectos, ministro, la reconversión de la frontera nuestra, principalmente con el Brasil, ese turismo de compras que parece ahora, digamos, interesar también a los brasileños que están abriendo duty free, zonas libres, etcétera, etcétera. Me imagino que para captar a sus propios compradores. ¿Paraguay está planeando algo? Vamos a seguir, digamos. A ver, las fronteras tuvieron una primera aire nuevo con esta política industrial. Se abrieron más de 12 fábricas en Pedro Juan Caballero, 4 en Salto de Guairá y alrededor de 50 alrededor de Ciudad del Este. O sea, de ser nada más que comercial y agrícola, ahora también ya es un desarrollo industrial. La estrategia de Paraguay, por instrucción del presidente Cartes, es mirar lo que hacen los competidores o vecinos y siempre ser más barato. Nosotros somos más chicos, nosotros tenemos más costos para entrar y salir. Nosotros no podemos renunciar nunca a ser el eje y el centro del turismo de compra. Y por otro lado, los empresarios entienden que cada vez ese turismo tiene que ser sobre la base de productos más lindos, de más calidad, eliminar las falsificaciones y la piratería y pagarle un poquitito más al fisco. Se está trabajando en unas mesas interesantes con gente que tiene esa visión, que sabe que ese tema de la barataría y va a seguir, porque la gente quiere comprar barato. Pero yo miro y cuando voy a Nueva York, a Hong Kong, la gente hace filas 2 días para entrar a la tienda de iPhone o para entrar a las tiendas de Samsung. Eso necesitamos nosotros en la frontera y para eso tenemos que transparentar también lo que ingresa por aduana. Hay muchas tareas pendientes, pero se avanzó. Es decir, se va a insistir en el turismo de compra. Hay una cosa pues que no salió. Seríamos necios, claro, y tenemos un gigante de 220 millones de habitantes al lado y otro de 45 Correcto. Al lado. Si nosotros no nos ponemos el más atractivo y dice, hey, vení a comprar acá 10% más barato lo que vos comprás en Miami. Claro, pero vos pues le agregás cosas a ese turismo de compra. Y voy a mencionar un proyecto que
desde mi punto de vista por lo menos, lastimosamente quedó trunco, ¿verdad? El Hard Rock Hotel Casino de Ciudad del Este. Que ese hubiera sido un valor agregado para el turista brasileño y o argentino también. Sí, voy a comprar un whisky, voy a comprar, no sé, un cosmético, pero me quedo también allí 2 días porque el hotel es lindo, etcétera, etcétera. Alguien lo va a hacer, no sé si se va a llamar Hard Rock o Clary Rock o Jorge Torres Rock. Lo evidente cae por evidente. Desde que nosotros hablamos de ese tema, se inauguraron 4 hoteles nuevos en Ciudad del Este. La hotelería de Ciudad del Este está mucho mejor. Entonces, vamos a seguir trabajando. Lo que yo digo, nomás lo que me preguntaban antes, sí, pero la gente, y sí es cierto, si vos fuiste uno de esos agraciados que le tocó sus 30.000 viviendas, vas a decir el gobierno cumplió conmigo. Y si vos no fuiste, vas a decir que no. Entonces, de aquí a que nosotros nos volvamos un país con un ingreso de $30.000 per cápita y una pobreza de 13% como tiene Estados Unidos, van a pasar 20 años. El que le diga algo diferente a la gente le va a mentir. O va a ser un populista que va a empezar a regalar plata y después se va a quedar como Venezuela, no va a tener cómo pagar su fiesta. Entonces, el modelo es trabajar, el modelo es contar a la gente la verdad. Pasamos de 31% de pobreza a 26%, ojalá el próximo gobierno la reduzca a 23, 22, 20, y hay que ayudarla a todos. Hay un nuevo gobierno, hay un nuevo parlamento, veo acá 2 futuros parlamentarios. Tenemos que ponernos la albirroja, vamos a discutir los temas con más altura. Yo creo que estas elecciones nos dieron a nosotros un aire nuevo de decir, mira vos, que había sido con una campaña feroz de maten a los partidos tradicionales, están más vivos que nunca. Perdieron algunos que otros escaños, pero más escaños perdieron los quilomberos del Parlamento. Bueno, nos vamos, ministro. ¿Te quedás en este gobierno a trabajar o no? Yo ya tenía contemplado volver a la actividad privada y mi esposa, que me debe estar viendo, sabe que hace un año pues yo me comprometí a volver a la vida normal ya de Chupé. No descarto en el futuro, más adelante veremos, pues Paraguay es de todos, pero ahora voy a volver a la actividad privada y voy a terminar como corresponde esto. Cuando el presidente Cartes se vaya, me iré con él. A no ser que Marito te llame y te pida... Y lo que pasa que yo ya hice planes, yo ya me comprometí con amigos en hacer cosas nuevas a partir del 16 de agosto y con mucho gusto voy a colaborar con el gobierno desde lo que me puedan preguntar. O yo no soy quien para dar recetas, yo desearle mucho éxito y si hay que apoyar desde qué opinás de tal cosa, pero con mucho gusto. Y si no, yo no voy a ser el opinólogo que siempre critiqué. Yo creo que para eso están ustedes, que son periodistas serios, los opinólogos de siempre están todos pavoneándose por ahí para ligar un cargo y van a seguir criticando y esos harán su trabajo. Yo seré Gustavo Leite, que antes trabajaba en la actividad privada, voy a volver a la actividad privada y bueno, y así se tiene que construir Paraguay por turno, se le da otro la posta y que se haga. Lo único que sí les quiero decir, creo que no tenemos que juzgar al gabinete que va a venir, nos guste o no nos guste por quiénes son, quiénes eran o qué dicen. Vamos a juzgarle por sus hechos, vamos a darle un tiempo y vamos a decir, bueno, ¿qué hiciste? Así como yo ahora puedo salir a la calle a decir, mirá lo que me dieron, mirá lo que entrego. El Paraguay que entrega el presidente Cartes no tiene un solo indicador socioeconómico peor que el que recibió. Y otra cosa que no es menor, porque esto es un tema político, le entregó la presidencia a alguien de su mismo partido. No es un tema menor. La última vez que el Partido Colorado corrió contra una alianza, perdimos como en la guerra. Bueno, ministro Gustavo Leite, gracias por su tiempo, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Vamos a la pausa, a la vuelta hablamos con 2 referentes importantes del Partido Liberal Radical Auténtico, con el senador Fernando Silva Facetti, el diputado Dionisio Amarilla. Ya venimos. Continuamos en Cara Cruz y ya pasamos al tema político y gran parte de las repercusiones de lo que fueron las elecciones generales sin duda se viven al interior del Partido Liberal Radical Auténtico. Recordemos que tras la derrota del PLRA en las pasadas elecciones y esta denuncia pública que fue realizada por los referentes liberales, principalmente del sector efrainista, hay diferencias que están más marcadas. El candidato a presidente por la Alianza Ganar y actual presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, reafirma que va a seguir denunciando este presunto fraude electoral que según él fue cometido por el Partido Colorado en las últimas elecciones generales.
En sus últimas declaraciones, algunas de ellas a través de redes sociales, el titular del PLRA aseguró que siguen de cerca cada denuncia de supuesto fraude para posteriormente formalizarlas. Alegre criticó a quienes minimizan estas irregularidades y agregó que el esquema fraudulento comenzó con las encuestas que ya daban como ganador a Mario Abdo Benítez por diferencias de 20 y hasta 30 puntos. Sin embargo, otros referentes de la disidencia liberal critican la actuación de Alegre. Por ejemplo, el ex titular del PLRA, Blas Llano, decía que el mismo debe renunciar. También la senadora Zulma Gómez lo responsabilizó directamente de que el PLRA no haya logrado un mejor resultado en las últimas elecciones y según ella esto se debe a que Alegre nunca buscó la unidad partidaria y no se dio el famoso apretón de manos entre Blas Llano y Efraín Alegre, y también criticó a este último por no querer hacer campaña o no querer salir en la foto con el sector llanista. También la apoderada del Partido Liberal, Basilisa Vázquez, cuestionó a Efraín Alegre por mantenerse en esta postura de que existe un supuesto fraude, ya que según ella, el control de juzgamiento de actas no arroja hasta el momento mayores irregularidades y según Basilisa, el fraude está solamente en la cabeza de Efraín Alegre. Y ya tenemos también nosotros la encuesta publicada en Twitter y la encuesta dice lo siguiente o pregunta lo siguiente: Efraín Alegre debe renunciar a la presidencia del PLRA, así como plantean algunos de sus correligionarios, sí o no. Pueden responder la consulta, la cuenta que ven ahí en pantalla es @caraocruzpy, el hashtag o etiqueta COCPY. Bueno, gracias Mariana. Está con nosotros el senador electo Dionisio Amarilla. Buenas noches, Dionisio. Buenas noches, Clary. Jorge, ¿cómo estás? Y está el senador reelecto Fernando Silva Facetti. Senador, buenas noches. Buenas noches a Dionisio, a usted y por supuesto un cordial saludo a toda la audiencia. Bueno, Basilisa Vázquez es la embajadora del mal de ustedes. Ustedes le mandan a decir todo lo que tiene que decir. Basilisa no necesita que se le envíe a hacer nada. Ella le sale del fondo del estómago, le sale. Pero muchas veces tiene razón. En este caso no coincido con ella, pero a veces termino... El caso del 2013, cuando Blas Llano era presidente del partido, se consideró el responsable del resultado electoral y él de motu propio renunció. Y en el caso de Efraín, bueno, fue presidente del partido, tesorero en ejercicio y candidato a presidente de la República, pero una cuestión personal, ¿verdad? Él sabrá si debe o no renunciar, pero yo soy de la tesis de que independientemente de quién está al frente, nosotros tenemos que sentarnos y hablar. Tenemos que hablar, reconstruir la vida institucional del partido, tenemos que establecer canales de diálogo, de análisis, de debate y ir fortaleciendo el partido a través de un partido fuerte a la oposición paraguaya. Hablar lo que nos hablaron en estas elecciones. Claro, porque esto ya fue una situación de hecho, ¿verdad? Nos presentamos un partido, escenario, auto, caminatas con gente con quien tengo profunda diferencia, pero como soldados del partido siempre hemos estado sin haber. Yo me acuerdo cuando empezamos a hablar con Lugo, una de las cosas que nos dijo Lugo era, nos sentamos todos y metió el dedo en la herida, y él decía hay que meter el dedo en la herida para que salga el pus, y entonces a partir de ahí vamos a poder tener una relación más sincera. Hablando de sinceridad, ustedes los llanistas se jugaron al 100%. La pregunta, ¿sabes por qué, Fernando? Sí. Te pregunto esto. Perdón que te tutee. Recuerdo un incidente en Villarrica en donde, no te digo casi te lincharon, pero de verdad fueron hasta violentos contigo. Sí. O sea, ¿cómo se hace para olvidar eso? Por ejemplo, que te abrieron la camioneta, que te querían pegar y después tenés que salir a hacer campaña con ellos. Y vos sabés que terminé caminando, Clary, con esa gente, con esa misma gente, terminamos recorriendo, con muchos de ellos estaban en el movimiento de Dionisio, y terminamos caminando juntos, haciendo casa por casa en Villarrica, en Colonia, sin problema, realmente. Y después hablando, la pasada estuve en Paraguarí, ¿verdad? Me saqué fotos con uno de los chicos que está hoy acusado por el tema
Pero bueno, pasó, acá hay el amor al partido y al trabajo partidario, realmente es una cosa, solamente el que milita en un partido puede entender. Y se supera, se va superando. ¿Con quién? Perdón, ¿saliste en una foto con el que destruyó tu oficina? No, pero con uno de los que están hoy imputados, ¿verdad? Pues mi oficina mi oficina y la de Blas fueron las oficinas que sí cayeron bombas molotov ahí, ¿verdad? Porque evidentemente por la forma de que se quemó, pero ya superado, ¿verdad? Acá tenemos que tratar de arreglar la situación interna, arreglar la vida institucional del partido. Hay muchas cosas que ordenar, ¿verdad? Administrativas, en relaciones personales, en relaciones movimentistas, analizar, discutir, y bueno, y tenemos toda la predisposición porque creemos que es el momento oportuno. Dionisio Amarilla, ¿vos estás más cerca de Efraín o de Blas Llano? Al inicio del programa estábamos discutiendo con Clary, estaba en el medio, pero nosotros apuntalamos la llegada de Efraín Alegre en julio del 2016. En aquel momento éramos algo así como 8 movimientos internos que nos pusimos de acuerdo para primero anticipar las internas partidarias. Recuerdo que el 27 o 28 de diciembre del 2015, en una votación muy ajustada, por un voto de diferencia logramos adelantar las elecciones. Eso asiente ahora Fernando Silva. Y a partir de ahí, convencido de que era el candidato que podía ganar las elecciones nacionales, trabajamos intensamente primero para construir el triunfo en unas internas partidarias donde él enfrentó al ex senador Carlos Mateo Almeli y ganó por un amplio margen. Y bueno, después ya tuvimos que empezar a trabajar todos juntos. Yo sí quiero reconocer la madurez de la dirigencia liberal en el sentido de entender que el interés general de ganar las elecciones, de derrocar y derrotar a un modelo, estaba por encima de las diferencias que teníamos y que se expresaban tal vez con mucha virulencia durante las internas partidarias. Y bueno, los resultados están en la vista. Estuvimos ahí cerquita, tal vez la pretemporada fue muy larga, fue una pretemporada bastante exigente y pareciera ser que en la recta final como que se nos acabó el oxígeno, metafóricamente hablando. Entonces, creo que un dato importante para que esto se entienda como composición hoy de las fuerzas del Partido Liberal Radical Auténtico, que hay que mencionar esta noche, es que nosotros habíamos constituido un sector independiente que se logró llevar como propuesta al interior del partido y que finalmente permitió que 3 senadores de nuestros movimientos integren las bancas dentro de los primeros 11 lugares que presentaba como propuesta electoral del Partido Liberal Radical Auténtico, y en la República logramos imponer a 11 candidatos de nuestro movimiento, la ex lista 100 en ese entonces. 10 candidatos realmente resultaron electos diputados de la Nación, un gobernador de la República y siguen como movimiento. Una treintena de concejales departamentales. Nosotros en Puridad, ¿verdad?, estamos permanentemente en contacto. En los departamentos forman parte de los equipos que están hoy en el juzgamiento de las actas. Estamos en permanente comunicación y también tenemos la visión de que en este momento lo más importante es que ese juzgamiento nos permita dirimir en dónde hubieron dificultades de trabajo para finalmente saber quién es el presidente de la República electo, ¿verdad? Y a partir de ahí sí empezar a hacer un balance al interior del partido, cuáles fueron nuestras fortalezas, cuáles son las oportunidades que tenemos, las debilidades que hemos demostrado y las amenazas que se nos presentan, porque en el 2020 está demostrado que el Partido Liberal Radical Auténtico tiene que darle andamiaje y por sobre todas las cosas espacio suficiente a esa fuerza joven que ha demostrado carácter, mística, sentido de pertenencia con la Alianza Ganar, sentido de pertenencia con el Partido Liberal Radical Auténtico y por sobre todas las cosas ha demostrado una rebeldía sana para encararle a sus dirigentes mayores, para decirle esta es la manera de trabajar, y estuvimos ahí cerquita. Ahora, Dionisio, y también al senador Silva Facetti, esto, digamos, hay que analizarlo en una línea de tiempo, por lo menos para mí.
3 alianzas tuvo la Transición Democrática en contra del Partido Colorado. 2 de ellas fallidas y una victoriosa. Las 2 fallidas encabezadas por liberales y la victoriosa encabezada por un outsider, si vale el término, por Fernando Lugo. Ya no sé si es un mensaje o esto es, digamos, un liberal no va a ganar la presidencia de este país. No, yo creo que hay que hacer un análisis un poco más profundo. A ver. Aquí necesariamente tenemos que instalar dentro de la agenda país, y esto tiene que formar parte de una discusión que no solamente involucra a liberales, sino que a toda la clase política y a la sociedad inclusive, porque yo no creo que los colorados estén muy satisfechos con esta diferencia muy pequeña que hubo en donde se pone en tela de juicio los resultados, ¿verdad? Entonces hay que hablar de unas modificaciones profundas en el sistema electoral. Yo apunté algunas cosillas que me parece que vamos a coincidir. Por ejemplo, tenemos que regular lo referente a las bocas de urnas. En sociedades un poquito más serias que las nuestras, ¿verdad? Hasta 20 días antes pueden ser publicadas, ¿verdad?, las encuestas, y las bocas de urnas están prohibidas el día de las elecciones. Y estas se dan a conocer, no se cumple. Se dan a conocer, ¿verdad?, terminadas las elecciones. Aquí está regulada, pero la Corte. Existen mecanismos que les habilitan a enviar señales en donde todo el mundo descifra los códigos o los algoritmos que WAU presentan. Me parece que llegó el momento de discutir profundamente sobre el financiamiento político que nos tiene que llevar a descubrir vía trazabilidad el origen verdadero de los fondos. ¿De dónde es lo que se hacen tanto los muchachos con sus fuentes de financiamiento? ¿Quién lo que es el filántropo que tanto se interesa en acompañar las fórmulas y a cambio de qué? ¿Verdad? Se viene discutiendo sobre la necesidad de implementar el voto a través de las urnas electrónicas para que el conteo sea un tanto más ágil. Otros le adicionan a eso la necesidad de discutir la obligatoriedad del voto de manera tal a que eso, ¿verdad?, ya no se convierta en un factor de incentivo que aparentemente termina distorsionando la voluntad de la gente. Abramos pues esto inclusive para que forme parte de la discusión en la academia, las carreras de ciencias económicas, ciencias políticas, derecho, etcétera, tienen que analizar cómo permea esta política en favor o en desmedro de la democracia en Paraguay y el impacto, el efecto colateral que eso genera en nuestra economía inclusive. Tenemos que hablar, de hecho ya está por ley estipulado las internas simultáneas, pero los partidos también tienen que empezar a ver o a discutir o a analizar la posibilidad de que estas sean a padrones abiertos. Si finalmente termina la interna y sabemos que los números no nos alcanzan y pedimos el voto de los independientes. De verdad, Dionisio, yo entiendo el nivel de profundidad al que querés llegar, pero al final de cuentas lo que me está diciendo Dionisio es que hay que cambiar todas las reglas para que gane un liberal. No, hay que hacer que se cumplan las reglas en primer lugar, y en segundo lugar hay que precautelar eso que para el sistema republicano es sagrado, la voluntad popular. Nosotros tuvimos problemas en nuestra interna. Nuestro TEI arregló números para que Wagner termine en el 15 y finalmente no entró Luis Alberto Wagner. Entonces, como que ese hábito se trasladó no solamente al seno de la justicia electoral, sino que permeó en el TEI en su momento pasado, en tiempos pretéritos, ¿verdad? Hace poco confesaba un legislador de que había incidido en los resultados que no fueron tales, etcétera, etcétera. O sea, se convirtió penosamente en un cáncer de nuestro sistema democrático que avanza a pasos lentos, que resquebraja la institucionalidad no solamente del sistema electoral, sino del Poder Judicial, del manejo de las universidades, de la selección de jueces, etcétera, etcétera. De una vez por todas tenemos que escribir grande en toda la República: institucionalidad en primer lugar, instituciones fuertes en primer lugar, y sobre esa base, sobre la conversión de esa causa nacional, ponernos todos de acuerdo para decir, bueno, a partir de ahí, a partir del robustecimiento de las instituciones, vamos a poder tener a competidores que finalmente discutan propuestas y no quien tiene epítetos más fuertes, quienes insultan con mayor agresividad. Me da la sensación, senador Silva Facetti, que
lo veo solo a Efraín Alegre en esta posición, discurso del fraude. No están referentes como ustedes, senadores electos, nosotros, sosteniendo el mismo discurso. Nosotros, Jorge, tomamos muy en serio las denuncias de Efraín y apenas empezaron a aparecer, o sea, coincidimos luego 100% con el tema de la encuesta y la boca de urna, no hay duda, y eso hasta la OEA coincide. Pero sí, cuando empezaron las denuncias, triplicamos los controles. En las 10 jurisdicciones donde se hizo el conteo antes del juzgamiento, pusimos la gente con mayor experiencia, hemos traído todos los documentos, la justicia también bajó un poco 2 cambios para ser un poco más lento, para poder acompañar. Ahora, no conozco realmente las denuncias que hayan presentado, vos sabés que los apoderados son del oficialismo, no es que mucho hablamos, pero tengo entendido que no se presentó nada así, furiosamente, que vos puedas decir acá se demostró un fraude. Se insinuó que hubo una complicidad entre miembros de mesas liberales y colorados. Esto yo rechazo categóricamente por un partido puso más de 24.000 miembros de mesa en todo el país, con gente que fue por compromiso con el país, por compromiso con el partido, ni siquiera reciben algún estipendio económico. Entonces yo rechazo todo esto y los partidos que criticaron son partidos que tienen muchos años de experiencia en nuestro sistema electoral. Ellos saben bien que tienen que tener veedores, no pueden presentarse a una elección nacional y no cubrir las mesas, porque es algo básico, ¿verdad? Nuestro sistema electoral se basa en el control cruzado de las partes interesadas. Pero ahí es cuando dicen que ustedes los liberales solamente cuidaban sus votos y los de los partidos no tradicionales, se habla del contubernio entre Colorado y liberal, ¿no? Claro, es fácil decir, Jorge, pero vos con años de anticipación sabés que tenés que tener 20.000 personas que si vos formás, cuando juntás las 12.000 firmas que necesitas, tenés que estar preparando ya de hecho una estructura básica que es, y si no la tenés, hacer una alianza con otros sectores para poder cubrir, porque si no es ñerey, opinás porque no tenés ningún dato y no acercás ningún dato claro para acompañar la denuncia que realizás. Ahí se contradice entonces con la historia del fraude, porque si ustedes tuvieron sus miembros de mesa en las más de 20.000 mesas habilitadas, quiere decir que les durmieron, como me decía el otro día en la radio Celeste Amarilla, nos durmieron los colorados a nosotros. Y no puede ser, pues, no solamente teníamos 2, porque era un aliado del otro que ponía, que era el Frente Guazú. Entonces nadie puede alegar su propia torpeza en defensa propia. Pero yo estoy seguro que los miembros de mesas del partido han realizado un excelente trabajo. Estuvieron, porque eso significa estar de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche ahí sentado custodiando los votos, y yo tengo una inmensa gratitud hacia toda esa gente. ¿Dónde se hizo el fraude? Y estamos esperando, ¿verdad?, que las pruebas que acerquen puedan demostrar que evidentemente sí hubo un fraude que de alguna forma incidió. Hasta el momento que yo sepa, solamente tenemos, y que eso toda la población coincide con nosotros, la utilización manifiestamente interesada de las encuestas y la boca de urna, que sí nos causó un gran perjuicio, y eso es innegable. Pero eso lo disculpame, Clary, adelante. Dionisio, diputado, este tema de la encuesta y la boca de urna, convengamos que al final les perjudica a los dos candidatos, ¿verdad? Porque se da aquello que el otro día un parlamentario en la sesión, senador, decía, si se habla de una diferencia de 30%, nuestra gente o guapé, dice, ¿para qué yo me voy a votar si ya ganamos nomás luego? O si no lo otro, recibimos la plata y nos hacemos correr, que de hecho dicen que sucedió, ¿verdad? Entonces es muy relativo. Entonces yo digo, si al final va a depender de una boca de urna o de una encuesta, quiere decir que tu candidato no tuvo la suficiente capacidad de conquistar a ese electorado. Si va a ser tan fácilmente, se va a dejar influenciar tan fácilmente por un resultado de boca de urna o por una encuesta, ¿verdad? Bueno, pero coincidamos en que los dos grandes medios de circulación nacional forman opinión que inclusive hacen de que finalmente la gente termine disuadida, no persuadida, por esa carga que genera
la insistencia permanente, bueno, fulano va a perder, fulano va a perder, fulano va al descenso, fulano va al descenso. Pero yo reitero, no pasa solamente por el tema de bocas de urnas y encuestas. Esto tiene otros componentes que tienen que formar parte de la agenda país, en donde el Partido Liberal Radical Auténtico, a partir de ahora, tendría que tirar al escenario como para que se convierta en temas de discusión de carácter nacional. Yo creo que el Partido Liberal Radical Auténtico no solamente tiene que anticiparse a lo que se viene, porque a la vuelta nomás tenemos la elección de intendentes y concejales municipales, que finalmente va a ser el caballito de batalla para intentar en el 2023, Dios quiera que este gobierno termine su mandato, porque parece que las fuerzas al interior del partido gobernante están un poco divididas, se especula mucho en que el saliente tendrá su propia base disputándole el poder al ganador, etcétera, etcétera. Entonces el partido en ese sentido tiene que garantizarle a la República del Paraguay, por eso que es importante que todos los actores sean llamados, ¿verdad?, para que desde esa discusión interno partidaria después se instale como gran tema de discusión nacional la reforma del sistema electoral, la reforma del sistema de administración de justicia en el Paraguay. Todo el mundo murmura, en la calle, en la facultad, en el taxi, en el kiosco, en el luche. La justicia nuestra ni es pronta ni es barata, hace aguas. Entonces, discutamos desde los sectores en donde tenemos el poder como para modificar las reglas de juego, pero ¿qué es lo que hay que cambiar? Hay que cambiar el sistema de selección de jueces, hay que cambiar el sistema de juzgamiento respecto a las actuaciones de los jueces. El presupuesto que le estamos dando justifica, verá, el cumplimiento o le permite cumplir la misión que tienen como institución. O sea, hay un sinnúmero de discusiones que hay que instalar. No solamente la labor legislativa tiene que limitarse a ponerse a la defensiva cuando se discute el presupuesto público, porque nos acusan de que somos bárbaros, despilfarradores, tránsfugas, etcétera, etcétera. Hay otros problemas estructurales que finalmente terminan impactando, ¿verdad?, y que destruye la competencia sana que se necesita. Pero senador, para ir a la pausa, a lo mejor por eso ustedes pierden elecciones, porque vos planteas estas cosas, pero jamás en la vida esto se planteó en el PLRA. Y bueno, pero hay una renovación muy fuerte de los cuadros dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Y hablando de renovación, Silva Facetti ya dijo que coincide con Basilisa y puso el ejemplo Blas Llano después de la derrota del 2013. Para vos, Efraín Alegre tiene que irse también de la presidencia de la del PLRA. Terminado. No, te quiero hablar. Yo no dije, no, al contrario. Pusiste el ejemplo de No Blas. pongo el ejemplo, ¿verdad? Pero debería ser por iniciativa propia, Ok. no iniciar una campaña de conspiración para echarle, ¿verdad? Bueno. Pero Bueno, entonces, yo creo que ¿tu le opinión? vendría bien al partido, pero si no se quiere ir, Le vendría tenemos que- bien. Pero si no se quiere ir, tenemos que ver el sistema institucional para que funcione el partido. Le vendría bien. ¿Y vos? Yo creo que la gestión de este directorio actual, de la cual formamos parte ambos, tendría que hacer un balance lo más franco posible. Dentro de la estructura partidaria existen órganos que no funcionaron. Hemos nominado, o sea, discrecionalmente el presidente del partido nominó un vicedirector ante de registro electoral, no sé qué nomenclatura tiene eso, que depende misionalmente de la justicia electoral, Sí. que no funcionó para nada. ¿Quién fue Este ese? muchacho está aplazado. Primio Arce. Arce es el apellido. Al chofer de Efraín. No sé si el fotógrafo o el chofer, pero hoy funge como vicedirector de Vos registro sabés electoral. que vos te vas a la justicia electoral y le encontrás ese Lidio Franco, Sí. va, viene, cubre, dale. Nuestro silencio. Yo supongo que el presidente, porque yo fui en su momento subordinado de alta jerarquía dentro de una organización y tenía unas funciones básicas que me correspondía desarrollarlas, esté o no esté el jefe, esté cumpliendo o no compromisos protocolares. Bueno, este muchacho no cumplió su labor. Espera, pausa. Por Sí. favor, te pido respuesta. ¿Se tiene que ir o no, No, pues, Efraín? déjame terminar mi análisis. Pero no puedo porque me están marcando Ah, bueno, pausa. ok, pausa por favor. Sí, Ahí ya está. venimos.
Bueno, y a ver qué es lo que dice la gente. Por supuesto, los que están respondiendo en Twitter no sabemos si son liberales, colorados, si tienen partido o no, pero esto es lo que arroja el resultado de la cuenta @CaroCruzPY. 75% considera que Efraín Alegre debe renunciar a la presidencia del PLRA y por el momento un 25% considera que no. Pueden seguir respondiendo. El sondeo está abierto por unos minutos más mientras dura este bloque. La cuenta @CaroCruzPY y el hashtag COCPY. Bueno, votá pues vos también, Dionisio. ¿Tiene que irse o no? Al aire que vote ya. La franja azul voté yo. O sea, no tiene que irse Efraín. Lo que estaba diciendo, claro, es lo siguiente, que nosotros estamos obligados a hacer una autocrítica, pero hay un balance mesurado, sensato y por sobre todas las cosas maduras. Hubieron órganos partidarios que no funcionaron, pasamos la de Caín en algunos aspectos, ¿verdad? Seguramente con el correr de los días eso va a ir ventilándose. Y yo quiero darle en ese sentido mi voto de confianza a la madurez y por sobre todas las cosas a la experiencia que tiene Efraín Alegre. ¿Por qué presionarlo para que se vaya? Él sabrá y comunicará oportunamente si va a continuar al frente del partido o si cree sano y saludable dar un paso al costado. Por eso que es importante escucharlo, seguramente en primera instancia al comité político, para analizar ahí sin la presencia de la prensa y un poco más entre compañeros de causa, con mucha franqueza lo ocurrido. Ahí se puede hablar con mucha franqueza, reitero, y después llevarlo decidido en el seno del comité político al directorio partidario, sin barricadas, con gente convencida de que el partido está más firme que nunca, más fuerte que nunca, y que escuche el mensaje no solamente de su candidato último, porque Efraín Alegre surgió de filas liberales primero para posteriormente liderar toda la oposición paraguaya, y a partir de ese mensaje entonces, bueno, reitero, poner al tapete los grandes temas nacionales que formarán parte de la agenda que serán impulsadas a través de las participaciones tanto en el ámbito de Cámara Baja, Cámara Alta, parlasurianos, etcétera, porque la intención de copamiento fue muy fuerte en su momento y el Partido Liberal Radical Auténtico tuvo una postura que evitó esa situación. Evidentemente no bastó. Eso era para generar los puntitos que nos faltaron para concretar la victoria el 22 de abril. El primer tema fuerte entre los 13 senadores del PLRA, 2 están aquí, señor, señora, el reelecto Silva y el flamante senador electo Amarilla, va a ser el juramento de Horacio Manuel Cartes Jara. ¿Le van a dejar jurar ustedes? Bueno, acá hay 3 pasos, ¿verdad? Ya varias veces lo dije a la prensa. En primer lugar es el tema de la vicepresidencia de Alicia Pucheta, ¿verdad? Y lo dije, cuando Nicanor tuvo que elegir un sucesor para Castiglioni, él propuso a Francisco Viejo, por unanimidad. Cuando Federico Franco asume la presidencia, él elige su vicepresidente, que fue Oscar Denis, por unanimidad. Entonces, para mí es algo automático lo de Alicia Pucheta, no hay ninguna objeción fuerte para decir que yo no estoy de acuerdo que el presidente Horacio Cartes se haya candidatando estando en el ejercicio del cargo. En caso de que presente su renuncia, no voy a asistir, él tendrá que juntar los 23 votos. Y en caso del juramento, es imposible que, si él ha sido ya habilitado, votado, electo, proclamado, renunció al cargo, no va a existir, ¿qué impedimento, si llegara a suceder eso, qué impedimento en el mismo acto donde yo tengo que jurar, donde Dionisio tiene que jurar, y me dicen, voy a asistir mi juramento? ¿Cómo yo no voy a asistir a mi juramento? Ahora, ¿qué podrás hacer? Puedes gritar, puedes zapatear, pero el juramento es un acto, uno solo para los 45. Entonces no puedes no estar ausente. Si no te va, claro, llaman a tu suplente. Claro, por eso porque es que él va a renunciar, pues. No, claro, eso ya está. Porque incluso va a renunciar, según me dijeron antes, porque el calendario de la justicia electoral es hasta el 17 de mayo, la ley establece que se tiene que seguir haciendo el juzgamiento de las actas. O sea, la fecha tope es 17 de mayo, hasta ahí. Después, el
31 de mayo es el día de la proclamación. Para mí caí el No, tope. entonces él va a renunciar el 30. O sea, él ya tiene que renunciar para la proclamación de la justicia electoral, que es el 31 de mayo. Por eso que el otro día un senador o cartista decía el 30 es la fecha que ellos manejan que va a presentar su renuncia, ¿verdad? Entonces, se supone que esta semana, el miércoles, a las 2 de la tarde, ya Alicia Pucheta ya tendría que ser vicepresidente, ocupar ya la vicepresidencia de la República, ¿verdad? Bueno, pero permíteme preguntarle a Dionisio Amarilla, sobre la base de la renuncia del presidente Cartes, él va a jurar con ustedes sin inconveniente alguno. Yo creo que en este momento hacer futurología es bastante riesgoso. Bueno, Tendría que consumarse primeramente la renuncia para a partir de ahí continuar con este análisis de si jura o no jura, porque también hemos escuchado que algunos juristas sostenían de que es posible inclusive que el presidente saliente, Fernando Lugo, vaya llamando de manera individual a los que van a jurar. Yo nunca participé de un juramento en el Senado. Recuerdo que cuando juré en el 2013 se hizo de manera general para todo, entonces esperemos que vayan sucediendo las cosas y seguramente con el correr de esos días políticamente se irán clarificando la situación y se tomarán posturas políticas más claras. Hoy estamos todos concentrados en el juzgamiento de las actas, ¿verdad?, que empieza mañana en su tercera etapa. Yo no sabía que tenía tantas etapas el juzgamiento de la electoral. Primero, el cruzamiento de las actas respecto a los datos cargados y anunciados del TREP, y ahora viene el juzgamiento final, donde hay que atender las impugnaciones, etcétera, etcétera. Quiero nomás traer a colación que el 1 de mayo, por ejemplo... Realmente ya se terminó de jugar 8 departamentos. El 1 de mayo estuvimos con Fernando, llevándole a nuestros apoderados, ¿verdad?, la logística como para que no la pasen tan mal ahí, ¿verdad? Pues recuerdo que fue un día caluroso, hasta improvisamos una parrillita, alguien de nosotros hizo ahí, Tío Salud hizo de asadero ese día, o sea, no se imaginan ustedes el estrés que produce esa situación. ¿Cómo me chuleaste, che? Pero bueno, no importa. Voy a ir entonces a otro lado de este tema de los senadores. A ver, 13 senadores liberales, uno, si leía las encuestas, no le daba al PLRA más de 9. Sí. ¿Cuántos? 6. Y sin embargo tiene una sólida bancada de 13. La misma. Sí, una sólida bancada de 13, digo. No, digo que no cambiaron ellos, a diferencia del Partido Colorado que bajó. La base de la alianza fue el Partido ellos, Liberal Radical Auténtico. ellos se mantuvieron. Sí, Jorge, estoy al tanto de eso. Lo que quiero saber es si van a estar unidos nomás, de entrada. Hace rato que yo no veo una bancada unida en el Senado. Y la idea es hablar, ¿verdad? Lo ideal es, eso es lo que yo reclamo, ¿verdad? A esta altura ya tendríamos que haber sido convocados por el directorio, por el comité político. Venimos hablando con Dionisio, con Ancho, hoy le estuve llamando a Carlos Gómez Zelada para hablar un poco, María Eugenia Bajap también. Pero por iniciativa tuya, digamos. Y sí, ¿verdad? Porque Inicio tiene las cosas, ¿verdad? Claro. Si no se produce institucionalmente, lo hacemos en forma personal. Pero yo creo que vamos a llegar los 13 en una visión en conjunto. Con Paco Bá venimos hablando muchísimo, Dionisio lo acompañó muchísimo a Paco Bá. Entonces, vamos a esperar, tenemos un tiempito. Mira, no existen antecedentes dentro del inicio de una gestión legislativa en donde las bancadas hayan arrancado divididas. Yo creo que en ese sentido el grupo es bastante homogéneo, la comunicación entre nosotros es relativamente fluida. Una cosa es la gestión que se lleva al interior del partido de algunos actores que van a formar parte del Senado, y otra muy diferente va a ser trabajar de manera mancomunada en el seno de la Cámara Alta para que finalmente podamos transformar en legislación esas preocupaciones de las que hemos hablado, porque tenemos también otras preocupaciones, por ejemplo, que guardan relación con la educación. Nosotros hemos logrado en la primera etapa que las universidades públicas tengan un tope de los aranceles. Ahora vamos por la gratuidad en las universidades públicas. Sabemos cuánto cuesta eso y tenemos que hacer que finalmente, cuando aquello se convierta en ley en ambas cámaras, no sea vetada por el Poder Ejecutivo, por ejemplo.
cuesta moneda, cuesta 25 millones de dólares hacer que en las 8 universidades públicas el arancel cero se convierta en una realidad, por ejemplo. Entonces eso necesita de una bancada sólida, de una bancada unida, de una bancada que anteponga a lo mejor los intereses de movimentista, porque la siguiente interna la tenemos en el 2020, 2021 por ahí. 20. O sea, hay suficiente tiempo, ¿verdad?, como para trabajar de manera mancomunada. Ahora, esto, Jorge, permíteme un ratito hacer un poco de historia antes de que se nos vayan estos dos, porque nuestros próximos invitados están llegando. Hay 3 parlamentarios, 3 senadores emblemáticos que no van a estar. Y creo que 4 inclusive. Yoyito Franco, Tito Saguier, Wagner. Ramón Gómez y Wagner. 4. Y le agregás Blanca Lila, que tuvo un periodo como senadora también. Es decir, Dos periodos. de senadora. 2 periodos de Un recambio importante ahí en... Pero que ahora tiene el premio Consuelo de que es parlamentaria en Mercosur. Pero un recambio importante. ¿Por qué premio Consuelo? Y así pues le dice, ¿verdad? Hay que Pero, desmeritar. no, por parlamentario. Realmente quedamos la Zulma y yo de la Cámara. El resto pasó a diputado, como el caso de Robert, no han sido electos, como lo que citaste, Carlos Amarilla, Emilia, Blanca Lila y Enzo Varan para la Sur. Entonces, Blanca Fonseca tampoco fue electa, Ramoncito. Hubo más cambios en el PLRA que en Sí. en el otro partido. Y le fue muy bien al Partido Liberal Radical Auténtico. Por eso que las predicciones que se habían lanzado fueron de cumplimiento imposible, porque los rostros nuevos que se presentaban desde el Partido Liberal Radical Auténtico finalmente permitió que se apuntale con mucha firmeza la alianza a ganar, y a partir de ahí se logren estos estuvimos a votos del puesto 14, de la banca número 14 y de la banca número 8 en el Parla Sur, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? Esto que ya coincide el propio presidente electo Mario Abdo Benítez en la necesidad de hacer una reforma profunda en el Poder Judicial, que se tienen que ir todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes van a acompañar eso? Ahí sí, de hecho, tanto Efraín como Mario Abdo tuvieron como bandera la reforma constitucional. O sea, no creo, me sorprendió, por ejemplo, que un diario dice extraño interés de Llano. Y qué extraño, durante 6 meses fue el monotema. La reforma constitucional es la única forma que vamos a poder hacer cambios profundos en el Poder Judicial. Porque de hecho la otra vía es el juicio político, y los intentos frustrados que tuvimos son de público conocimiento. El tema del sistema electoral es vía constitucional, porque la ley te limita mucho. Claro. Y bueno, y ahora dicen, no, pero ahora ¿cómo vamos a...? Hay que cambiar todo primero antes que elegir. No, primero tenés que cambiar la Constitución. Darle tiempo, vos podés, y cuánto tiempo vos tenés para una reforma. Y lo sensato es que haga dentro del primer año de gobierno, porque después se te complica todo. Claro, y tiene que haber una madurez interno partidaria para ponernos de acuerdo qué es lo que queremos cambiar dentro de la oposición, porque obviamente mis amigos del Frente Guazú no piensan igual que yo en muchísimos aspectos. Entonces tratar de encontrar un punto y después sentarnos a hablar maduramente con el Partido Colorado también, que va a ser un actor sumamente importante para tratar de ir consensuado, porque si no tenemos un consenso te puede salir cualquier cosa. Por eso coinciden muchos cuando se abre la posibilidad de hacer una constituyente, por más de que los actores políticos hagan un pacto antes de qué es lo que se va a reformar, puede ser un peligro, ¿verdad? Por lo que ahí a consideración se plantea, claro, y se cambia, ¿verdad? Sí. Reivindicaciones o hechos o aspectos positivos. Pero entonces nunca vamos a cambiar la constituyente. No, claro, pero por eso es cuando dice el senador Fernando Silva Facetti, tiene que esto formar parte ya de una larga discusión de acuerdos, de puntos, no simplemente reformamos la constitución. ¿Y por qué? Porque hay algunas cuestiones poco claras, ¿verdad? Y así a tambor batiente se aprueba, ¿verdad? Porque puede ser muy peligroso. Es, ¿verdad?, la carta, y vos sabés que hay cosas que la gente entiende más, el votante común, por ejemplo, el éxito de la campaña de Efraín, ¿verdad?, que yo creo que remontó los últimos 15 días, fue gracias a ese sencillo mensaje: vamos a conectar la corrupción, y con la boleta a la ANDE, que fue una genialidad, creo que de Fernando Nicora y Lanzoni, ¿verdad? Eso todo el mundo entendió.
Pero cuando vos hablas de las binacionales, de la deuda pública, la gente no es su día a día. La Andes sí era su día a día. Entonces, ¿cómo vamos a transmitir la importancia que tiene la Constitución Nacional en el día a día del desarrollo de un país? Cuando tocaste temas tan profundos, ¿verdad? Como la justicia, los órganos extrapoder, la economía, las representaciones parlamentarias, si vos querés un legislativo más fuerte, un ejecutivo más fuerte, las implicancias de ambos. Entonces, realmente tenemos que ser maduros y sentarnos a hablar todos para tratar de consensuar la mayor parte y dejar el margencito, bueno, a ver quién tiene más votos. Pero las figuras electorales también son muy importantes. ¿Cuándo es la próxima reunión del directorio del PLRA, Dionisio Amarilla? Oficiosamente nos enteramos de que el jueves Yo me acabo de contar porque por supuesto nosotros habría reunión en Caguazú, no sé si en la ciudad de Coronel Oviedo o en Caguazú misma. La primera reunión post derrota electoral es en Caguazú. La primera reunión post elecciones es en Caguazú. Todavía no sabemos si fue derrota. O sea, ustedes dos tampoco admiten la derrota de Efraín. No, esa es la línea del partido. Una línea del partido. Claro, la línea del partido esperaba el Ahí en este resultado. encuentro en Caguazú, Mariana Boleita Salato, ahí es donde Efraín va a hacer la denuncia formal en contra de estos encuestadores. Aparte de sostener... No, ese yo creo que leyó Clary, pero sí, así es. Ahí, por ejemplo, en esa reunión. Yo supongo que esa reunión podría, por ejemplo, hacer un llamado a una convención partidaria para bajar la línea de relacionamiento con el gobierno. 3 meses tiene para hacerlo, sí. Para bajar la línea de relacionamiento con el gobierno, pues venimos escuchando preocupaciones permanentes respecto a esos grandes temas que estuvimos conversando. Y el partido no puede rehuir de esa discusión. Y también reitero, lo ideal sería que previamente se reúna el comité político para analizar un poco esas responsabilidades que hemos delegado en ciertos colegas, compañeros de trabajo y que nos hicieron pasar las de caída. Honestamente hablando, tuvimos muchas dificultades en algunas dimensiones que forman parte del andamiaje y por sobre todas las cosas del sustento que se le tiene que dar a una campaña política seria. Y bueno, a nivel movimentista, perdón que especule con esto, Jorge, yo creo que Dionisio Amarilla y su movimiento van a decidir la cuestión de la interna, si se queda o no Efraín, porque acá el llanismo básicamente está casi intacto, salvo esto que te voy a preguntar, senador Silva Facetti. Las derrotas siempre generan dolores tremendos, y la derrota del líder Amarilla en Central ¿va a causar algún temblor en el llanismo o no? Yo creo que líder es, y te digo nombre y apellido, yo creo que nosotros tenemos una clase dirigencial surgiente que es Dionisio, Lanzoni, líder Amarilla, Ancho Ramírez, algunos gobernadores nuevos que tenemos, y líder tiene que asumir ese rol. Yo creo que lo del líder pues, para nosotros fue dolorosísimo y nos hemos matado. Y respondiendo a una pregunta que te dejé en el aire, si el llanismo trabajó, el llanismo se mató. No solamente 110% pusimos en todas las candidaturas, porque estamos convencidos que es disciplina, militancia partidaria. Lo que pasó por líder, ahora vamos a hacer el análisis, ahora tenemos los números fríos, hubo mucho cruzamiento, nadie hizo una campaña abierta en contra de nadie, vos tenés documentos en redes, dicen que, pero cuando vos cruzás, vos te das cuenta que, por ejemplo, el voto liberal, yo creo puro es el voto que tuvo el Parlasur, porque no había gran confrontación, no había tanta oferta electoral, entonces el liberal se fue y votó liberal, y ahí vos tenés que ellos tuvieron más de 150.000 votos que nosotros en el Senado. En el Senado hubo campañas en contra, ¿verdad? Y está demostrado, vos claramente hay ciudades donde se vota. Bueno, hubo fallas quizás de los candidatos también. Entonces, no sería correcto iniciar volver a iniciar la vida político-partidaria pidiendo sangre contra todos, sino hacer un mea culpa de todos y tratar de buscar mecanismos para recuperar ese potencial inmenso que tiene el partido en todas las candidaturas. Lo de Central es bastante raro porque si bien cuando decís se votó cruzado, puede decir para
los cargos plurinominales, porque sí habían ofertas. Sí. Pues en Central habían 2 candidatos a la gobernación, era Hugo Javier y Líder. Entonces, cuando ustedes ya tienen este resultado, cuando hay una diferencia importante de Efraín Alegre en Central, ¿cómo es que Efraín le gana a Marito en Central y el candidato liberal no marcó la diferencia? O sea, quiere decir que el liberal le votó a Hugo Javier. Yo creo que hay otras cosas que hay que ver. Y yo me gustaría preguntarle a Dionisio para finalizar, por lo menos de mi parte, este bloque. Ahí tenés que contar 20.000 votos que tuvo la candidata Luna C, por ejemplo. Claro. Por ponerte un ejemplo. Pero Dionisio, gran conocedor de Central, ¿por qué perdió el líder? Yo quiero un poquito corregir a lo mejor la expresión, en el sentido de no hacerme mea culpa, sino autocrítica. Porque mea culpa traducido literalmente significa mi culpa. Sí. Yo, en ese sentido, creo de que el esfuerzo que hicimos todos, honestamente fue sobrehumano inclusive. Y vale la pena en ese sentido recordar de que cuando nos encontrábamos con ciertas limitaciones, bueno, llegamos a reunirnos varias veces en la casa de Fernando para por lo menos paliar parcialmente esas dificultades, en lo que refiere a materiales, a logística, etcétera, etcétera, porque nos encontramos con la sorpresa de que el tesorero en ejercicio había dejado la caja con cero saldo, y eso fue prácticamente el primer puñal doloroso y la primera realidad lacerante con la que tuvimos que hacernos frente a los desafíos que se nos presentaban. Y en lo que respecta a Central, honestamente, se pueden hacer un sinnúmero de conjeturas, se pueden tejer hipótesis. Hasta ahora creo que es inexplicable lo ocurrido. Definitivamente hay que darle a la gente esa confianza de que le gusta cruzar, parece que los votos. No sé por qué regla de 3, porque el candidato que surgió de las internas liberales increíblemente logró aglutinar sectores que acompañaban la candidatura de Efraín, inclusive, y que se volcaron a favor del líder. Nosotros en las internas no logramos generar un entendimiento entre el candidato de la lista 100 y de los otros sectores que acompañaban a Efraín. Por eso es que tuvimos la candidatura del doctor Mesabría y del ingeniero Alberto Morínigo. O un desgaste nomás natural ya en el poder del PLRA en Central. Puede que haya incidido. O la leche de Lanzoni, no sé. Yo creo que puede que haya incidido. La popularidad del otro también, ¿verdad? La popularidad del otro es menor. Escuchame lo siguiente, Clary. Puede que haya incidido el desgaste que él tenía primero tuvo como candidato a intendente, un tiempito antes postuló como candidato a presidente del partido y al año siguiente estaba postulando de vuelta como candidato a gobernador. O sea, hay que ser mesurado también en el análisis. Con el correr de los días seguramente pueden aparecer algunos que nos ayuden a encontrar las razones por las cuales finalmente perdió, porque el margen fue escasísimo también. Dionisio, de verdad la última, para mí por lo menos, y nos vamos a la pausa, ¿verdad? Sí. Vos estás más cerca del llanismo, yo no te saco mérito, de verdad yo creo que vas a tener la posición más importante, digamos, entre lo que sería el efrainismo y el equipo joven, pero vos estás más cerca de ellos. Nosotros vamos a seguir trabajando dentro del equipo país para seguir dándole oportunidades a esa dirigencia emergente que tenemos. Ya en el departamento central empezamos de vuelta a compartir con nuestros amigos, consultándoles cuáles son sus aspiraciones para el 2020. Lo mismo estamos haciendo al interior de la República. Hoy estuve en 2 departamentos. Temprano fui a tomar mate con uno de mis colegas que logró la reelección, y de ahí pasé a otro departamento para auscultar un poco, ¿verdad?, cuál creen ellos que es la hoja de ruta a seguir. Nosotros hace rato dejamos el rótulo de ISTA o de ISMO. ¿Por qué? Porque creemos de que podemos seguir encontrando compañeros de causa que nos acompañen en el desafío de darle una dinámica diferente al Partido Liberal Radical Auténtico. Y mira que estuvimos cerca. Si no teníamos un tape tan perverso, que cometió tropelías parecidas a las que se denuncian en este momento, les garantizo de que
Pero Dionisio, ¿qué es lo que tanto te quejas del TEI? Si ¿acaso ustedes los efrainistas no hicieron el TEI? No, ese TEI... No, de verdad pregunto. Ese TEI fue honestamente diabólico. A ver, por último, ¿qué clave va a ser este senador, diputado, que Efraín reconozca el resultado? Porque no le hace bien, no vengamos que el daño que genera esto. Porque yo digo, si hay realmente, porque vos que sos senador del PLRA, recién dijiste que no tenés a la vista esa contundencia de la denuncia del fraude, estamos hablando cualquier cosa, ¿viu? Entonces si al finalmente no se termina reconociendo esto, va a generar una erosión al sistema y que no nos va a venir bien, innecesario, ¿verdad? Ahora, no digo si hay un elemento claro que ahora en la reunión en Caguazú van a demostrar y digan, miren lo que sucedió, nos callamos todos, pero si no hay, pretender nomás estirar esto, me parece que es innecesario. No, yo soy solo criticar un poco el tema de las denuncias sin fundamento, porque el tema de odio, el tema de las encuestas le odié a todos los encuestadores, pero no es que no haya ley, la ley está, pero ¿qué pasó? La Corte la habilitó, entonces ellos están habilitados, pues ellos pueden hacer la barbaridad, pueden repetirla de vuelta. Lastimosamente no hay un criterio para decir, bueno, no le creo a Jorge y le creo a Clary, pero bueno, nosotros estamos trabajando ya en una reglamentación para las encuestadoras. Entonces vos tenés que darle forma a tus denuncias, son necesarias, pero con razonamiento, ¿verdad? Porque hay fallos de la Corte Suprema de Justicia, pues podemos no coincidir nosotros, pero cuando nuestra discusión ya se fue a la justicia ya falló, le dio la razón a uno de los dos. Claro. Entonces, ¿para qué voy a insistir otra vez en eso? Como si, bueno, y ahí tengo unas diferencias de cómo aplican las cosas, ¿verdad? Y después el otro tema no menor es el tema que nosotros vamos a seguir, es el tema de cómo se manejó administrativamente el partido. El vaciamiento económico que hubo en el partido no es un tema menor, y no por el hecho de que sí tenemos predisposición de hablar sobre el futuro, vamos a olvidar de ese tema, porque dentro de 2 años, después, cuando vengan los candidatos que dice Dionisio que quieren en el 2020, van a encontrarse cero, no solamente cero, un rojo feroz, y por lo menos recuperar algo de ese dinero salvo que la justicia me diga, no, los aportes, los subsidios son gasto discrecional que puede hacer el presidente lo que quiere. Perfecto. Entonces me cayó la boca, pero yo estoy seguro que no es así. Senador, gracias por su tiempo. Dionisio Amarilla, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa, sí, ya venimos. Bueno, último bloque, Cara o Cruz, está con nosotros el doctor Juan Ernesto Villamayor. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, la noticia de la semana pasada fue el anuncio que hace el presidente electo Mario Abdo Benítez al cargo de ministro del Interior, que ya sé que hablaste bastante al respecto. Pero una cuestión central en toda esta historia es eso que dejaste así deslizando, que por lo menos a mí no me quedó claro, en el tema fuerza de tarea conjunta. Ustedes insisten en que van a mantener todo lo que se tiene, pero una reorganización que creo que el otro día Villasanti de la RP me dijo que llegaron a hablar de eso. Sí, a ver, el problema es que para saber qué hay que reorganizar, en primer lugar hay que saber qué se tiene. Nosotros podemos acceder a información del área de obras públicas, quizás entrando en la página del ministerio. Podemos conocer detalles del área de salud entrando en la página del ministerio o tomando información pública. Y así en educación, en todas las áreas. Bueno, en seguridad esa información no está disponible. Entonces, hasta que no termine el proceso de juzgamiento, no empiece a trabajar la comisión de transición y podamos acceder a esa información específica que guarda relación con seguridad, con inteligencia, no podemos buenamente esgrimir una propuesta. Porque que existe un problema, existe. Todos sabemos, todos tenemos la percepción del problema, todos sabemos quizás que hay que combatir este problema, pero ¿qué es lo que se hizo exactamente? ¿De qué modo se hizo? ¿Qué acierto se tuvo y qué falló o en qué grado de evolución estamos? No podemos saberlo hasta que no se nos entregue la información. Entonces es muy irresponsable de parte de cualquiera abordar este tema y decir, mire, yo voy a cocinar determinado plato
trazando un paralelo grueso, diciendo yo soy cocinero si no sé con qué elementos cuento. ¿Esa información la van a tener a partir del 15 o ya están trabajando ahora para obtenerlo antes? No. Esa información vamos a tener una vez que empiece a trabajar el equipo de transición, porque buenamente el presidente de la República, Horacio Cartes, puso a disposición una vez que la transición esté, que el equipo de transición esté trabajando. Yo entiendo que a partir de ese momento la información va a fluir buenamente con los códigos de reserva que son necesarios. Pero para que esto empiece a funcionar tiene que terminar el juzgamiento. Claro. O sea, antes de que termine el juzgamiento es imposible porque tiene que haber algo que oficialmente diga, más allá del reconocimiento y de que ya es un hecho, que Mario Abdo Benítez es el presidente. Y eso se va a producir el 17. Claro. No, a propósito de ese tema, estábamos hablando recién en bloques anteriores, qué importante va a ser que el candidato, Efraín Alegre, que de la Alianza Ganar, reconozca esto, porque si no estamos generando un desgaste hasta innecesario. Y anunció él ahora de que esta semana en el primer encuentro en Caguazú se va a mantener en la posición de la existencia del famoso fraude. Ahí tenemos algo sobre lo cual quiero hablar. Yo trabajo con Mario Abdo Benítez hace 2 años y medio en política. No tengo ningún vínculo comercial con él ni de otra naturaleza. Sí, el vínculo amistoso y el vínculo político. Hace 2 años y medio yo le escucho a él sistemáticamente hablar de su convicción religiosa. Colateralmente toca el tema, es más, lo tocó en discursos. Él es una persona, uno de sus discursos, uno de sus lugares, dice que él asume los desafíos porque siempre Dios le salva al borde del precipicio. Cuando cree que todo se puede desmoronar, aparece la mano de Dios y le construye un puente, y él siempre, sin arriesgarse, sin correr riesgo, vuelve a cruzar el puente y sigue construyendo hacia el futuro. Y llega un momento en que uno tiene que creer que esto tiene algo de fundamento. Fíjate cómo se unen las casualidades y uno tiene que decir, tiene que haber algo, una brujería o la mano de Dios en esto que conduce a este punto. Hoy se corta la grilla de Tigo en parte de Asunción y me dicen que en el interior también. Francamente no sé el alcance, no sé el motivo. Pero algunos canales quedaron en el aire, por lo menos en Asunción. Sí. Yo estaba buscando, en mi pantalla aparecían barras de colores, barra en uno, en otro, los canales que yo veo habitualmente a estas horas. Casi tengo horarios para cada canal. Un canal que quedó en el aire es 5 días. Puedo mencionarlo, sí. No es competencia porque tengo que ir a los hechos. Extrañamente a mi criterio, porque yo lo identifico a 5 días como un canal de contenido económico en un 99% y un 1% que debe tener otros detalles. Estaban entrevistando, ahora a la tarde, aproximadamente alrededor de las 7 de la tarde, si no me equivoco, a Paraguayo Cubas. Podemos redondear, doctor, porque justo nos quedamos sin tiempo. Pero déjeme que explique porque es importante cómo vamos a llegar a esto. Y Paraguayo Cubas habla del fraude. ¿A quién menciona Paraguayo Cubas? Porque él habla de 80.000 actas fraudulentas, hay 21.000 mesas, 80.000. Y le menciona a un perito que se llama Roberto Zárate Peña. El día 22 de abril, día de las elecciones, a las 20 horas, yo recibo erróneamente en mi teléfono un mensaje de Roberto Zárate Peña. Y yo dije, Dios mío, cuando escuché eso, veo en la televisión, digo, Dios mío que yo no haya borrado esto. Y no lo borré. ¿Qué decía el mensaje? Nos vamos con esto, pues nos van a sacar al aire. A ver. Roberto Zárate Peña me dice, a las 20 horas, todavía el TREP estaba en medio, ha habido un fraude muy grande con la sustitución de actas y certificados electorales. A las 20 horas. Había locales que se estaban contando todavía. Los veedores de la Unión Europea ya están al tanto. No hay medio veedor que sepa nada de esto. Mi sugerencia es no aceptar la victoria hasta comprobar todas las actas y certificados.
El mismo tipo de fraude de siembra al mejor postor. Acá se había ya creado, a las 20 horas de ese día, ya estaba en marcha el tema del fraude para no reconocer. Ya se había hecho la historia y ya se le iba a vender a la gente la historia de un fraude comprobado. Doctor, interesantísimo. Gracias. Vamos a seguir con este tema. Nos vamos, ya está Salvador Icar. Buenas noches.